Entonces, para el día de hoy vamos a hablar del tema de hardening en la parte de endurecimiento y en la agenda vamos a tener de manera de trabajo una introducción sobre lo que es hardening. Vamos de pronto a hablar algo sobre la mitigación de los vectores de ataque. Vamos a hablar de lo que es la prevención de ataques, las medidas básicas, cómo se puede hacer endurecimiento a nivel de usuario o fortificación del sistema operativo, de dispositivos. Vamos a hablar de cómo prevenir ataques o endurecer la infraestructura a nivel de medidas avanzadas y ver cuáles son en resumen pues las técnicas que se aprendieron durante esta primera fase del curso de certificación. Es lo que vamos a realizar el día de hoy. Iniciando con la parte, digámoslo así, conceptual, es importante que pues todos tengamos un nivel o un concepto unificado sobre lo que es hardening. Básicamente hardening es tratar de realizar una configuración o una adecuación de nuestra infraestructura, llámese servidores, llámese red, llámese plataforma, llámese protocolos, de una forma robusta, de una forma fuerte, basándonos en lo que es en las herramientas que nos brinda o los entornos que nos brinda el sistema operativo. ¿Qué podemos nosotros llegar a lograr con esto? Pues básicamente proteger nuestro sistema de una serie de ataques informáticos que vamos a ver más adelante cuáles son, el que no tengamos la posibilidad de que la información confidencial de la empresa esté disponible para cualquier persona, vamos a lograr prevenir el mal uso del sistema por parte de usuarios, vamos a lograr proteger la información y mantener bien cimentado todo lo que son la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad y el no repudio, que son las bases fundamentales de la seguridad de la información. También vamos a evitar pérdida de datos o caídas del sistema, ya sea por malas configuraciones o por algún tipo de inconveniente de ataque informático en denegación de servicio o cualquier otro tipo de ataque. Evitar o sesgar de pronto los canales de ataque que tengan diferentes delincuentes o atacantes que tengamos disponibles para nuestra infraestructura. Tratar de disminuir al máximo todo lo que tiene que ver el impacto que pueda llegarse a dar en el día cero, o sea, el día que nos ocurra alguna incidencia, el día que suceda algo con la infraestructura o con el servidor o con el protocolo o con la información, tratar de que el impacto sea el mínimo posible, ya que esto dejaría con problemas, no solamente a nivel de infraestructura, sino a nivel de imagen y de muy posiblemente en algunos casos problemas jurídicos a la compañía, ya que puede llegar a generar algún tipo de problema a terceros en cuanto a su información, como por ejemplo algunos clientes, algunos proveedores, y esto tendría causales jurídicas en un determinado momento. También vamos a lograr con el endurecimiento de la infraestructura el no llegar a perder totalmente la funcionalidad del mismo en caso de que haya un ataque devastador o un tipo de ataque masivo por algunos servidores de botnets o algún tipo de ataques de máquinas zombie, y para que nuestra infraestructura no quede totalmente detenida, sino que tengamos digámoslo así, un regular o un aceptable nivel de funcionalidad en todo nuestro esquema y mejorar básicamente todo el rendimiento global que tenemos dentro de la misma seguridad que tratamos de pronto de implementar en la empresa o en la infraestructura que estamos trabajando. Ahora, ¿qué podemos conseguir realmente si hablamos en términos pues ya genéricos de lo que es eso? A nivel de información o de la parte de seguridad, evitar básicamente el robo de datos del sistema es lo que queremos asegurarnos, tratar de en un nivel muy óptimo inmunizar, diríamoslo de esta manera, el sistema contra ataques conocidos informáticos y maximizar el tiempo necesario que se lleve a cabo para un ataque. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos con el endurecimiento de toda nuestra infraestructura
lograr que el tiempo que se tenga que tomar un atacante para poder realizar su cometido sea el máximo posible, y en muchos de los casos pues opte por de pronto atacar otro tipo de servidor, atacar otro tipo de infraestructura, o básicamente por tiempo decidir el no atacar nuestra infraestructura más, y evitar el robo de datos del sistema, pero ya, digámoslo así, información que tenga que ver confidencial de la compañía. Es lo que normalmente nosotros tratamos o perseguimos lograr implementar en un momento dado cuando hacemos hardening en nuestra infraestructura. Si vemos nosotros, existen diferentes formas de realizar un hardening. Tenemos un hardening básico y tenemos un hardening avanzado. En este momento, si hablamos inicialmente de lo que es el hardening básico, vamos a hablar de lo que es el aseguramiento de cuentas de usuario. ¿Cómo vamos a realizar este aseguramiento de cuentas? Pues lo realizamos por medio de lo que es la configuración del sistema operativo, la configuración de las políticas de seguridad, llámese Windows Server 2003 o Windows Server 2008, tratando de definir roles restringidos, tratando de crear unidades organizacionales independientes y agrupando en cada una de esas unidades organizacionales los diferentes tipos de usuarios que, de acuerdo a las características de nivel de seguridad o de administrabilidad que tengan dentro del esquema de dominio, podamos nosotros configurar, tratando de implementar unas políticas de contraseñas eficientes, fuertes, implementando también políticas de acceso restringido hacia diferentes recursos que tengamos dentro del dominio, llámese impresoras, llámese carpetas, y este tipo de políticas vamos a poder implementarlas básicamente con lo que se llama GPOs, si hablamos nosotros de Windows Server y toda su tecnología. Entonces es tratar de realizar o de implementar cuentas de usuarios, en su mayoría cuentas no privilegiadas, que sean muy pocas las cuentas que tengan determinados privilegios, y combinar este tipo de fortificación con algunas recomendaciones de buenas prácticas, como lo son el cambiar el nombre del usuario administrador, que el usuario administrador no quede con el nombre de administrator o de administrador, tratar de colocar a los usuarios administradores nombres que no tengan relación con la actividad que tienen, ya que esto permitiría en una enumeración que se haga sobre la infraestructura por parte de algún atacante, descubrir nombres de usuarios que fácilmente identifiquen la actividad que realiza. Entonces, esto es algo que vamos a poder tener como una herramienta para poder endurecer nuestro servidor y acompañar, obviamente, toda esta política de fortificación de cuentas de usuario con la parte de concientización o de evangelización de nuestros usuarios respecto a la importancia que tiene de parte de ellos el manejo de las políticas de contraseñas, el manejo de las políticas de acceso restringido en cada uno de los recursos que tenemos dentro de la red. Esto básicamente es como el centro, la parte que nosotros debemos tener en cuenta para poder iniciar un proceso óptimo de endurecimiento de hardening de nuestra infraestructura. También debemos fortalecer algunas otras cosas, como que el sistema operativo. Ya no vamos a trabajar únicamente con la parte de contraseñas o de cuentas de usuario, sino también en la parte del sistema. ¿Qué debemos hacer? Pues una de las cosas es tratar de gestionar periódicamente los parches. Esto lo vamos a realizar con cualquiera de las tecnologías que tengamos implementadas. Si tenemos WSU, si tenemos el System Management Server, o si tenemos cualquier otro sistema como el BMC, o simplemente administración de parches por algunas actualizaciones con entidades certificadoras, o básicamente si estamos haciendo actualizaciones manuales o teniendo activadas las actualizaciones automáticas del sistema operativo. Normalmente en las infraestructuras lo que hacemos es tener un sistema como WSU, CSMS o cualquiera de ellos para que realicen todas las actualizaciones que nosotros vamos a necesitar en todos los equipos. Debemos también hacer una verificación
con algunas herramientas sobre los esquemas de seguridad. Microsoft Baseline Analyzer o el Assessment Management de DCA nos va a permitir hacer un análisis o hacer un scanning o hacer una identificación de toda la infraestructura con diferentes opciones o con diferentes, digámoslo así, líneas de análisis, y nos va a decir en qué momento tenemos algunas falencias o cómo nos encontramos en varias de las áreas del servidor, cómo nos encontramos a nivel de seguridad. Por ejemplo, cómo tenemos configurado nuestro entorno de web, cómo tenemos configurado nuestro entorno de usuarios, cómo tenemos configurado nuestro entorno de protocolos. Entonces son diferentes las áreas que va analizando Microsoft Baseline Analyzer o cualquiera de estos analizadores de seguridad. Entonces, a nivel de la actualización periódica de parches, el Microsoft Baseline Analyzer va a ser una de las herramientas que nos va a identificar qué tan actualizados estamos, y WSUS o SMS o cualquiera de los demás nos van a permitir bajar esas actualizaciones y tener al día este tema de parches o de actualizaciones o de fixes. También a nivel de fortificación del sistema operativo debemos tener auditorías, debemos estar auditando, vigilando permanentemente qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno. Recordémonos que como analizadores o como monitoreadores del sistema o como agentes de seguridad o como administradores de algún servidor, debemos tener logs o debemos tener rastros que podamos nosotros estudiar y que podamos analizar para poder tomar decisiones en caso de que haya algún tipo de ataque o alguna anomalía dentro de la infraestructura. Entonces, esta política de auditoría eficaz tiene que ver con la actualización o la activación de algunas políticas de auditoría, como inicios de sesión, tratar de identificar cuándo inician sesión usuarios con contraseñas que no son, en los horarios que se manejen los inicios de sesión, si el usuario tiene permiso o no, y algunas otras actividades que podemos monitorear por este lado, cambios de políticas, cuando se accede a cada una de las áreas que tienen que ver de utilización o manejo de administradores o de la cuenta de administrador o del grupo de administradores, cuando cambian las políticas o cuando hay algunos objetos o algunos recursos del sistema operativo que pueden llegar a ser accesados a qué horas o desde qué máquina o accedidos con algún tipo de cuenta, etcétera, que nos permita tener un conjunto de registros y de identificación o de registros monitoreables que nos digan en qué manera o de qué forma se están presentando todas las novedades de la utilización tanto de recursos compartidos por parte de usuarios como de algunos programas que manipulan algunos accesos a carpetas, entre otros. Y por último, todo lo que es la sincronización con el tema de el time request o los timeout o todos los tiempos de respuesta que tienen que ver con los esquemas de Windows 32. O sea, una sincronización entre todo lo que tiene que ver el servidor frente al dominio o a las máquinas clientes que se tienen. Entonces, buscar una correlación de eventos para tener un esquema o un baseline o un timeline, una base de tiempo de todas las actividades que han sucedido en el servidor, y el uso de los servidores NTP confiables. Entonces, básicamente estos serían como los puntos que debemos llegar a tener en cuenta cuando estamos desarrollando actividades de endurecimiento del servidor. Esas serían básicamente como las reglas o todo lo que son las áreas que debemos llegar a inicialmente a trabajar junto con lo que hemos visto a nivel de usuario.